Bien amigos, espero que se encuentren hoy ya nuevamente el día de mañana, mañana van a regresar a clases en línea por esta situación que se está viviendo, pero ustedes no bajen la guardia, hagan lo que consideren pertinente, empieza a hacer por realizar lo necesario, haz lo posible y de repente vas a llegar a hacer lo imposible y cuando menos veas todo esto va a pasar. Aquí te dejo para segundo grado, matemáticas, las respuestas de la segunda semana del mes de marzo, que fue del 30 al 3 de abril, para que tú puedas hacer tus correcciones pertinentes, ¿sí? Y que tengas con calma, no te presiones, encontrar, darte cuenta cuáles son tus errores. Mira, en construcción de polígonos regulares, bueno, aquí te piden que, dice, el profesor Jorge entregó a sus alumnos los siguientes geoplanos. Los geoplanos son los puntitos que están de rojo y son geoplanos circulares, y les pidió que trazaran el polígono regular inscrito que se indica. Bueno, hay muchas formas de realizarlo. Una es contando, son 24 puntos y dividiéndolo entre 3 toca 8, y podrías marcar los puntos que corresponden al 8. Por ejemplo, aquí el 1, el 8, el 16 y ya el 24 sería hacia el mismo. Algunos, al revisar, pues me doy cuenta que algunos lo realizaron así, trazando a mano. No importa, porque aquí solamente te están pidiendo que lo realices como tú lo hayas aprendido. Yo aquí lo tracé. Recuerden que como es un círculo, son 360 grados, dividirlo entre 3 y me toca 120 grados. Tracé un radio y de ahí fui trazando los ángulos, y efectivamente me di cuenta que son en los puntos que les corresponden, también por contando los puntos del geoplano circular. También el cuadrado, haciendo la división 360 entre 4. Algunos vi que nada más lo hicieron trazando estas líneas diagonales y trazaron su cuadrado. También es correcto. Entonces, y también tenemos el hexágono, dividimos 360 entre 6 y el ángulo es de 60 grados. El octágono de 8 lados, también 360 entre 8, 45 grados. Aquí tenemos, miren, aquí marqué el ángulo central, que es la medida que te dan para que puedas hacer tus trazos, y lo que está aquí de color negro en el ángulo es el ángulo interior, para que sepas diferenciar cuando te pidan aquí en esta resolución. Entonces, el otro es 360 grados entre 12, es dodecágono de 12 lados, y también lo realicé trazando un ángulo. Y pues, por ejemplo, trazaba un ángulo y me daba cuenta, a ver, ¿cuántos puntitos son los que comprenden? No, pues que 3, 1, 2, 3. Y contaba 1, 2, 3 y así. Y lo mismo en todos, ¿no? Y esto pues ayudó a construirlos. Después dice, describe el procedimiento que seguiste para construir los polígonos. Bueno, si tú escribiste... dices tu argumento, por qué lo hiciste así, es válido. No necesariamente tiene que ser como está aquí, sino esto se está basando en un aprendizaje anterior que tú ya tenías, y bueno, también es válido. Aquí lo que te piden en la 2 dice, divide los polígonos regulares en triángulos
donde un vértice esté sobre el centro del polígono y uno de sus lados sea un lado del polígono. Determina qué tipo de triángulos se forman en cada caso. Aquí tendrías que decir qué tipo de triángulo isósceles, triángulo equilátero, escaleno, pues no considero que esté aquí dentro de los trazos que se hicimos, pero también puede ser, sí. En algunos casos si nada más trazamos una diagonal por un vértice. Bueno, en el inciso B dice calcula la medida de los ángulos centrales e interiores de cada polígono sin tomar la medida. Entonces, aquí vemos que está el polígono triángulo, medida del ángulo central, que este es el ángulo central, aquí lo marqué, y el ángulo interior. Bien, en esta parte, pues aquí fueron 120, que ya lo tenemos, y para sacar el ángulo la medida del ángulo interior, bueno, en este caso, por ejemplo, como el triángulo, para sacar esta medida, aquí tengo, pues viene siendo la mitad de este ángulo, que serían de 120, 60. Y esto lo puedo corroborar con un aprendizaje que ya tuviste en las páginas anteriores y en clase, de que cuántos, por ejemplo, n son los números de lados, entonces n menos 2 te da 1, por 180 son 180, entre el número de lados entre 3, aquí ya te da 60. Del cuadrado, pues sabemos que la medida del ángulo central, también aquí hicimos la división, son 90, y su ángulo interno no viene siendo la mitad, no, es 90. También por la formulita, 4 menos 2 son 2, por 180, 360, entre 4 lados me da 90. Y así, en el hexágono igual, ya lo tenemos 60, y luego es 120, siguiendo la fórmula. Aquí tenemos una tablita, y tenemos aquí en la parte cómo puedes irla verificando. Entonces 120, 135, 150. Bien, pasamos a la siguiente página, que es la página 69. Dice trazo de polígonos. Bueno, aquí lo que te pedían es que se requiere trazar un octágono regular inscrito en una circunferencia. Este viene siendo el ángulo inscrito, que son de 8 lados. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez ya que lo trazamos, pues yo lo tracé igual que en los anteriores, haciendo la división 360 entre 8, me dio 45, ya de ahí fue haciendo mis con un transportador, y ya empecé a analizar la figura y a resolver lo que se me pedía. ¿Cuántos ángulos se deben formar a partir del centro de la circunferencia? 8, porque un octágono tiene 8 lados. ¿Cuánto medirá cada ángulo central? O sea, el que está en el centro, que sus lados que lo forman son 2 radios, pues 45 grados. Construye el octágono regular inscrito en la circunferencia anterior a partir de sus ángulos centrales. Pues aquí hice el del ángulo, que empecé a construir. Dice 2, tracen en su cuaderno un pentágono regular inscrito en la circunferencia. Describe lo que hicieron para construirlo. Mira, aquí tracé el ángulo central de 72 grados y utilicé el compás. No lo hice en el cuaderno, aquí para que ustedes lo pudieran observar. Y también, pues, para sacar el ángulo central 360 entre 5, pues me toca 72. Y luego dice, ¿podrán trazar cualquier polígono regular con esta información? Claro, sí. Se anotó que sí. Al construir polígonos regulares, aparte de una circunferencia, es posible establecer previamente la medida de cada lado del polígono. Explique. No, porque no siempre se tienen los triángulos equiláteros. Cuando son triángulos equiláteros, pues si el radio mide 2, todos los lados van a ser de 2.
pero conforme avanza el número de lados, no aplica. Bien, el siguiente. ¿Cómo podrías utilizar lo que conoces sobre ángulos interiores de polígonos para realizar el trazo? Pues, aplicando la fórmula. Bien, y luego aquí en el siguiente, que es la 3, realice el trazo en tu cuaderno y compártelo con otros compañeros. Bueno, siguiente, el siguiente de decágono, que son de 10 lados, se trazó a partir de ángulos que se forman con la prolongación de su lado. Sí, y aquí vemos, ¿no?, que traza un ángulo de 144. Prolongaron el lado y recuerden que se vieron ángulos que eran suplementarios, que son de 180 grados. Dice, ¿cuánto deben sumar las medidas de cada ángulo anterior y el ángulo que se forma con la prolongación de uno de sus lados? Los ángulos interiores verdes y sus respectivos ángulos señalados en la figura. Bueno, pues aquí son 180, ya lo dijimos, porque son ángulos suplementarios. ¿Cuánto mide el ángulo rojo, que es el que está afuera, sería un ángulo exterior? Pues aquí hicimos la resta de 180 por ser suplementarios menos 44, pues me da 36. Si la tienes bien, pues vele marcando con palomita de color verde, porque el verde nos indica avanzar, que estamos avanzando. Si tú lo palomeas con verde, eso te está indicando que estás avanzando. Si estás incorrecto, pues escríbele con verde la respuesta correcta, y eso también indica que estás haciendo la corrección pertinente. Bien, dice, ¿cuánto mide cada ángulo rojo? Ya dijimos 36. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuántos ángulos se pueden formar con la prolongación de los lados del decágono? Expliquen 10, porque el polígono tiene 10 lados. Y luego dice, en el caso de otros polígonos regulares, si construimos ángulos exteriores como el caso anterior, ¿cuánto debe sumar en sus respectivos ángulos interiores? 180. Aquí marcamos la respuesta. Bien. Ay, perdón. Ya la moví. Bueno, espero que esto te vaya quedando así claro. Y vamos a pasar a la siguiente. Bien, la siguiente es la página 70, que prácticamente es que leyeras para entender cómo hacer los trazos. Y tenemos la página 71, que es así la que vamos a contestar. ¿Qué te parece si la hacemos un poquito más grande? Permíteme. Bien, mira, ya la acercamos un poquito más para que tú vayas, puedas ver bien las cantidades. Aquí dice, resuelve las siguientes actividades. Traza el polígono regular inscrito que se pide en cada circunferencia y anota la medida que se indica. Tenemos un polígono de 15 lados. Bueno, pues ya sabes aquí cómo se divide 360 entre 15 lados. Aquí lo tenemos. Me da 25 grados. Y con el compás, conforme está diciendo aquí el libro, la parte de la teoría, pues con el compás lo tomé y fui trazando los lados. El compás lo abría la abertura del ángulo y ya fue que tracé y uní mis lados, que se ven apenas si se alcanza a ver. Entonces dice ángulo central, pues 25 grados. Ángulo interior, recuerda que se ocupa la fórmula para calcular ángulo interior, el número de lados menos 2, que nos indican cuántos triángulos se determinan. En otra actividad ya lo hicimos. Y por ejemplo, si tengo uno de 15 lados menos 2, pues me da 13. Que voy a multiplicar, son 13 triángulos. Y el teorema de triángulos es que los ángulos interiores miden 180. Por lo tanto, se multiplica por 180. Y aquí me da 13 por 180, 2340. Pero para calcular un solo ángulo, se divide entre el número de lados, 15, 156. Y dice ángulo externo, recuerda que es 180 menos, porque el ángulo interior y el externo son
suplementarios, entonces son 180 menos 56 y me da 24, entonces aquí es 24. Y lo mismo pues para el de 10 lados, que es el decágono y decágono, ¿verdad? Bien, aquí fue 360, aquí ya no se ve, ¿verdad? Entonces déjame ver. Se siguió la misma fórmula, te dio 36 grados, ángulo interior 144 y ángulo exterior 36. Y en el de 20 lados hicimos y nos da la división, por aquí la tenemos, 360 entre 20 y dio 18, hicimos el trazado, ángulo central 18, ángulo interior, y aquí marqué los ángulos interiores, 162, porque 180 menos 18 son 162, y ángulo externo, pues 180 menos ahora 162, pues te da 18. Bien, vamos a la... Bien, mira, de este lado aquí hicimos la división de 360 entre 10, 36, ángulo interior pues son 144, 180 menos 144 y determinamos el ángulo exterior. Y pues lo mismo pasa para, aquí lo tenemos, el de 20 lados, y tenemos aquí su fórmula y que nos dio el ángulo interior 162. Bueno, en la siguiente parte te decía, traza los polígonos regulares en el siguiente espacio. Decágono de 2 centímetros. Aquí lo que tenías que hacer es que te diera esta figura de 2 centímetros, 2 centímetros. Al utilizar el método por el compás, pues no va a dar 2. Si te das cuenta aquí, mira, por ejemplo, que si este radio vamos a suponer que mide 3, pues el lado no mide 3. Entonces aquí está comprobado que no. Tendrías que haber utilizado el método que te están pidiendo aquí. Y yo lo que hice fue trazar mi ángulo de 144 y de ahí me fui trazando todos los ángulos de 144. Y les fui marcando 2 centímetros a los lados. Y lo mismo pasó con que son 2.5, tracé mi ángulo de 135, que son el de 8 lados, que serían 135. Entonces así me fui haciendo hasta hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. Están los 8 lados. Y ya sí, es solamente una de las formas para que todos los lados sean de 2.5 de la medida que se pide. Bien, dice, escribe el procedimiento que seguiste para trazar los polígonos. Bueno, tracé el lado con la medida indicada. Primero tracé el lado, ¿no? 2 centímetros. Y luego de trazar otra, que dice, trazar la medida del ángulo interior consecutivamente hasta terminar. Y eso sería todo. Bien, mira, esta es la página 79 y para esta información podrías trazar gráficas que vienen en la otra página 80, pero aquí es para que esta es la información. Te voy a indicar cómo la debes de haber hecho para poder hacer tus gráficas siguientes. Y aquí pues era prácticamente pues unas encuestas que se aplicaron a 2 secundarias diferentes que se tomaron como muestra para ver cuánto tomaban de agua purificada y marcaron 7 rubros importantes. El uno es 0 litros, el otro hasta medio litro de agua purificada, entre 1/2 y 1 litro. El cuarto es entre 1 litro y 1,5 litros, entre 1,5 litros y 2 litros, el 6, 2 litros y 2,5 litros, y con el 7, 2,5 litros y 3. Entonces, te dan la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta son las personas que se encuestaron, pero cuántas dijeron que no tomaban agua purificada. Y a cada rubro como se iba. Entonces estos datos aquí ya te los dieron, y para obtener tu frecuencia relativa pues nada más es dividir
El total, tenías que sacar el total de los datos, y el total de los datos fueron 250. Y en cada caso, por ejemplo, el de cero, el que no toman agua, 25 personas no toman agua purificada, entonces 25 entre 250 se divide, es 0.10 y sacamos en porcentaje. Décimos, centésimos se recorren, 10%. En el siguiente fue 16 sobre 50, la siguiente 54 entre 250, la siguiente 76 entre 250, la siguiente 45 entre 250, la siguiente 22 entre 250, 12 entre 250. Y así, sucesivamente sacando decimales y porcentaje. Aquí puedes utilizar tu calculadora, ¿no? Aquí tenemos el glosario donde te dice que es la frecuencia absoluta, número de veces que el valor de la variable aparece en la muestra, o sea, los encuestados, hacia dónde se fueron cada uno de los encuestados. Y la frecuencia relativa es la comparación de la variable respecto del total de elementos de la muestra, que la muestra fueron 250. Puede representarse en forma de fracción, en forma decimal o como porcentaje. Yo te sugiero que si saques en decimal y en fracción en los exámenes de Comipens, a veces te anotan el porcentaje y tú al hacer la división dices, no, pero pues no me dio, o el número que se acerca. Pero para ser más exactos, pues puedes hacerlo así. Y lo mismo se hizo con lo de la secundaria 2, que también aquí fueron de encuestados 260, se sacó el total, y 15 entre 260, 28 entre 260, 70 entre 260, 72 entre 260, 30 entre 260, 25 entre 260, 20 entre 260. ¿Sí? La suma en decimales te debe de dar un entero, pero por ejemplo aquí ves, tuvimos que truncar y nada más tomar hasta centésimos, y al momento de truncar pues te da por ejemplo 0.97 y al sacar los porcentajes te da 97%, pero por redondeo pues ya es el 100%, se considera así. Y dice, ¿en qué escuela es mayor el porcentaje de estudiantes que no consumen agua? Bueno, que no consumen el agua purificada, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que aquí son 15 y en la secundaria 1 son 25, pues la secundaria 1. Si el consumo de agua recomendada al día es de 2 litros, ¿y en cuál escuela considera que el consumo de agua es más adecuado? Pues explique su respuesta. Secundaria 2, ya que los estudiantes consumen de 1,5 litros a 1,5 litros, que son más. Vamos a ver. Aquí son 70, ¿no? De 1 litro a 1,5 litros. Aquí la respuesta, el consumo, ¿en cuál escuela considera que el consumo de agua es más adecuado? Pues aquí sería la 2. Bien. Nos pasamos con estos datos tienes que hacer tus gráficas. Estadísticamente primero tienes que hacer un estudio, hacer tu encuesta. De hacer tu encuesta, recabas esta información de frecuencia absoluta, y de la frecuencia absoluta pasas a la frecuencia relativa. Ya que tiene los porcentajes, ya puedes presentarlo en gráficas. Y mira, permíteme. Mira, aquí tienes las gráficas. Por ejemplo, de la secundaria 1 se fue al 10, el 2 se fue al 6 y así. Los porcentajes, todos estos son los porcentajes. Secundaria 2 fue de color azul, y ya en esta parte ahora construye el siguiente plano, las dos gráficas de barras anteriores. Pues ya se colocaron las dos barras juntas, y las barras van por separados. Los histogramas son los rectángulos que van todos juntitos, y en este caso estos rectángulos van separados. Esa es la gráfica de barras, la característica principal. Dice, ¿en cuál de los registros es más fácil comprar el consumo de agua de ambas escuelas? En el 3. Y la siguiente, ¿en qué escuela hay un mayor porcentaje de estudiantes que consumen entre 2 y 2,5 litros de agua? ¿Cómo se determina a partir de las gráficas? Pues es la secundaria 2.
Bien, aquí dice compara los resultados, entonces bueno, es lo que estamos haciendo. Y en esta parte, aquí tenías que haber, en este ejercicio, representación de los resultados de una encuesta. Teníamos que haber aplicado una encuesta, esto en la escuela era más fácil realizarlo, llevar una pesa y ver, medir, ¿no? Medir en centímetros. Aquí nos está pidiendo, por ejemplo, anota debajo de cada intervalo todos los valores que les corresponde a partir de datos que obtuvieron en su encuesta. El símbolo mayor o igual significa igual o mayor. Por ejemplo, en la primera columna van todos los valores iguales o mayores que 140 centímetros y menores que 150. Bueno, aquí era la estatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, 7 personas miden de 140 a 150. Fue un ejemplo. Aquí no precisamente tienes que tener estos. O sea, si tú tienes otros, adelante, está correcto. Aquí se anotaron. Y en la parte de acá abajo, los intervalos son los que nos están marcando acá de 140 a 145. Se coloca una llave para indicar que hasta el 140 y se coloca un paréntesis para cerrarlo, pero no se toma el 150, sino hasta el 149. Entonces, la frecuencia fueron 7. Estas mismas cantidades las representamos, pero ya tomando los intervalos. El intervalo de clase, conjunto de números comprendidos entre dos números determinados, por ejemplo, entre A y B. Entonces, aquí estos fueron de 10 en 10. Entonces ahora se volvió a tomar el 150 porque le voy a colocar la llave, y aquí en este intervalo sí vamos a tomar en cuenta el 150 y hasta el 159. El 140 no, el paréntesis indica que está abierto el intervalo y que en esta clase, en este intervalo de clase no debes de tomar 160, sino hasta la parte de abajo. Entonces 160 al 170 y así sucesivamente. Y pues esas son lo que llevamos hasta el momento. Permítanme. Bien, pasamos a las siguientes para que hagas tus correcciones. Operaciones con números enteros y fracciones, página 100 a la 101. Aquí tienes que recordar las leyes de los exponentes. Aquí también tienes que acordarte de las reglas de suma y resta de números enteros, donde las dos reglas principales son signos iguales, se suman los números y gana el signo del número con mayor valor absoluto. Y la otra regla, signos diferentes, se restan los números y gana el signo con mayor valor absoluto. Y entonces aquí tenemos, permíteme, aquí lo que te piden es que Pedro tiene una cuenta de ahorros en el mes de agosto, septiembre, octubre, y tienes que sacar los totales, ¿no? Y subtotales. Entonces, en algunos hizo intereses a favor, hizo depósitos, y en otros le cobraron recargos e impuestos del mes. Entonces tendrías que sumar y restar. Y aquí tenemos los resultados.